Buen día, estamos en un nuevo capítulo de Economía y Realidad, el podcast de Colproce. Este día estaremos hablando sobre un tema muy interesante que es el tema de los migrantes. Entonces tenemos como una invitada especial a Celia Medrano, quien es periodista especializada en migración y derechos humanos. Bienvenida. Mucho gusto estar aquí en este espacio de Colproce. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Este tema es un tema que sin duda impacta a la población porque el tema de migraciones es una dificultad con la que las diferentes personas del Salvador se enfrentan día a día, ¿verdad? Los que se van y los que se regresan, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, quisiéramos que nos contara un poquito sobre los migrantes en general, ¿verdad? Somos un país de migración, somos un país de migrantes. Nos hemos estado moviendo principalmente hacia los Estados Unidos por décadas y podríamos identificar incluso diferentes olas en donde eso ha sido numéricamente más perceptible, aunque a cuentagotas la migración nunca se ha detenido. Podemos hablar de la década de los 60, por ejemplo, cuando se dieron las mayores crisis algodoneras y cafetaleras, y eso generó una salida masiva de personas que emigraron principalmente hacia los Estados Unidos y que actualmente representan comunidades importantes de origen salvadoreño en ese país. Si usted se sube a un taxi saliendo de Dallas Airport, de Virginia, por ejemplo, y usted le dice al conductor, quiero ir a Chirilagua City, el conductor muy fácilmente identificará sin problemas a qué lugar en Alexandria estamos refiriéndonos. A la comunidad de Intipucá, por ejemplo, también en Virginia, en Maryland, en Washington, D.C., es una comunidad de larga data con una influencia económica y también con una influencia en sus localidades de origen. La Miss Intipucá USA, por ejemplo, es una tradición por décadas. La comunidad intipuqueña elige a su candidata en Virginia, le paga todos los costos de su viaje y estadía para que participe como Miss Intipucá USA en la celebración de la elección de la reina de belleza local en las fiestas en ese poblado, en Intipucá. Hay una serie de aspectos que caracterizan una comunidad salvadoreña de esa época, más o menos la década de los 60. Posteriormente, el conflicto armado marcó una nueva ola de migración, siempre a cuentagotas, pero por periodos más sensibles, más detectables. Y el conflicto armado generó este nuevo movimiento masivo de personas emigrando, insisto, siempre hacia los Estados Unidos, que ha sido el principal país de destino de la movilidad humana salvadoreña, de origen salvadoreño, que incluso generó el primer TPS, una primera versión del Estatuto de Protección Temporal en ese país, que fue para beneficiar a personas que huían de la violencia política del conflicto armado en El Salvador. Una última ola visible también que generó el segundo Estatuto de Protección Temporal, el segundo TPS en los Estados Unidos, que está vigente por lo menos hasta el 2026, fue generado por 2 terremotos consecutivos en el 2001, y eso dio lugar a que se diera un nuevo TPS para esa población que encontró una situación difícil en El Salvador a partir de las secuelas del terremoto, de los 2 terremotos que se dieron en ese año. Ahora se puede estar hablando de una nueva ola más caracterizada por violencia estatal o ejercida por actores estatales, marcado principalmente desde la vigencia del régimen de excepción en El Salvador. Hay
una serie de personas que han sido activistas, personas defensoras de derechos humanos, personas que han participado en la oposición política a través de diferentes candidaturas en partidos políticos que no son los partidos políticos afines a la oficialidad, al oficialismo, y han generado visible movimiento, principalmente a países como España, por ejemplo, donde han solicitado asilo político. Termino con plantear de que cuando se le pregunta a las personas por qué se van de El Salvador, por qué emigran, la mayoría responde que por razones económicas, por búsqueda de mejores condiciones de vida, principalmente por trabajo. En un segundo nivel plantean algún tipo de violencia, tanto violencia directa como violencia estructural. La violencia basada en género, por ejemplo, es una de las razones principales que plantean muchas personas que se ven obligadas a huir del país para evitar ser víctimas de algún hecho violento, tanto por protagonistas de violencia social como violencia estatal, como violencia de carácter político, como estoy planteando, más marcada después de la vigencia del régimen de excepción en el país. Y otros dos niveles que mencionan mucho las personas cuando se les pregunta por qué se van es la reunificación familiar, el volverse a encontrar con su madre, con su padre, con sus hermanos, etcétera, ¿no? Hay un cuarto elemento que también suele ser mencionado, que es la aspiración a estudiar, por ejemplo, que pasa por que la gente dice que en El Salvador no hay oportunidades para que tenga acceso a una educación superior que le permita mejores medios de vida, mejores condiciones de vida. Hay que plantear de que esto tiene un comportamiento masivo cuando se analiza por los años. No podemos medir si ha aumentado o ha bajado el flujo de personas que emigran hacia otros países, pero sí podemos buscar diferentes fuentes y cruzar esos datos para poder determinar si hay mayor emigración de salvadoreños hacia otros países. Una de las fuentes que muchas veces ayuda como parámetro es el del número de personas detenidas en la frontera sur de los Estados Unidos con México, y cuando vemos comportamientos desde el 2019, por ejemplo, nosotros vemos que en El Salvador, en el 2019, estábamos hablando de un número de detenciones de casi 70,000 migrantes salvadoreños detenidos por la patrulla fronteriza estadounidense. Ya para el 2020 la cifra aumenta a 21,600, ya para el 2021 la cifra aumenta a 117,000. Empieza a bajar o percibirse una baja en el 2022, cuando se registran 86,000 detenciones de salvadoreños migrantes por la patrulla fronteriza estadounidense. Sigue bajando la cifra a 67,900 en el 2023 y en el 2024 a 29,371. El 2025 vuelve a registrar también una cifra menor. Aquí viene un punto muy importante por analizar. Muchas veces en el discurso oficial se ha planteado que desde el 2021, desde el 2022 aproximadamente, se ha celebrado, entre comillas, de que El Salvador dejó de ser parte de lo que se conoce como el top 10 de los países de origen, de los principales países de origen, del número de personas migrantes detenidas en la frontera sur de los Estados Unidos con México. Se manejó. Incluso funcionarios como la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos insistió en muchas ocasiones en que al bajar el número de salvadoreños detenidos por la patrulla fronteriza, eso significaba que el flujo de emigración salvadoreña hacia los Estados Unidos había bajado, y que eso se debía, además había afirmado, a que habían mejorado la situación en El Salvador y por lo tanto las personas ya no quieren irse. Hemos insistido en muchas ocasiones
de que el que aumente o baje el número de migrantes detenidos por la patrulla fronteriza en los Estados Unidos no significa automáticamente de que ha aumentado o bajado el flujo de personas que deciden irse de El Salvador hacia otros países, principalmente hacia los Estados Unidos. Hemos insistido de que eso solo es un parámetro que depende de otros factores y que por lo tanto no puede afirmarse si baja o sube este registro de que ha bajado o subido el flujo de personas migrantes, y mucho menos puede afirmarse la razón de por qué ese movimiento sube o baja. Habría un tema que creo que es importante para complementar todo este análisis que nos ha hecho, que es la tasa de deportaciones. Nos gustaría como saber cómo ha sido el comportamiento en el último tiempo, porque hemos leído bastantes noticias de que se ha incrementado, ¿verdad? Pero no sé si nos pudiera compartir algunos datos sobre ello. Hay un punto muy importante, por ejemplo, si en temas de movilidad humana es importante comparar periodos largos y comparar, si puede hablarse de comparación, el poder analizar cómo hay un comportamiento constante determinado durante ese movimiento, durante la movilidad humana que se registra con diferentes fuentes, como lo estaba planteando. Precisamente uno de ellos es el de número de deportaciones. La ley salvadoreña habla de repatriaciones, que incluye personas deportadas, pero en la mayoría de casos estamos hablando de personas deportadas. Por poner un ejemplo, el número de salvadoreños deportados desde los Estados Unidos en el 2004, por ejemplo, no superaba 6.300 personas salvadoreñas deportadas desde ese país. Eso sube, en el 2007 ya se registran más de 20.000, en el 2014 se habla de 27.000, en el 2017 ya estamos hablando de 18.900 y empieza a percibirse una baja también en el número de personas deportadas, de tal manera de que, por ejemplo, en el 2022 estábamos hablando de 2.872 personas deportadas. La pregunta es, si se habían detenido en ese año a casi 30.000 personas en la frontera sur de los Estados Unidos ese mismo año, ¿cómo es que esas 24.000 personas no han sido deportadas y solo deportaron a 2.800? ¿Dónde quedan estas personas? Y los datos nos siguieron marcando disminución de personas deportadas desde los Estados Unidos y desde México, que son los dos países principales de origen de personas salvadoreñas repatriadas o deportadas, y llegamos al 2024 con un número de 15.284 personas deportadas. Esto ya en el 2025 sube a 16.051 personas salvadoreñas deportadas. ¿Qué pasa entonces? Si los números de detenciones en la frontera sur de los Estados Unidos están bajando, pero a un número que está entre 25.000 personas detenidas, ¿cómo es de que solo son deportadas 15.000 en el 2024, 16.000 en el 2025? ¿Dónde quedan las demás personas? Y hay muchas explicaciones a ello. La principal es de que las personas salvadoreñas no están siendo deportadas todas directamente desde los Estados Unidos a El Salvador, sino que a través de convenios conocidos como Tercer País se están expulsando a personas migrantes, incluyendo personas migrantes salvadoreñas, desde Estados Unidos a México, por ejemplo. Y desde la frontera sur de México tienen que movilizarse por sus propios medios para intentar regresar a El Salvador o buscar alternativas. Muchas de estas personas están varadas en localidades como Esquipulas y El Ceibo y Petén en Guatemala, porque no tienen medios para poder tomar una decisión si regresarán, si intentarán nuevamente emigrar hacia Estados Unidos
por las condiciones de la brutalidad de las políticas antimigratorias vigentes en ese país, o si regresarán a El Salvador. Conversando en enero de este año con algunas personas hondureñas, venezolanas y también salvadoreñas en Petén, nos estábamos dando cuenta de que las personas no ven viable regresar a su país, no ven posible regresar a su país, pero tampoco ven posible intentar nuevamente regresar a los Estados Unidos, por lo que quedan en esa condición varadas en estos países, algunos en condición de calle, otros realizando pequeños trabajos o dependiendo de estructuras que les dan alojamiento por parte de diferentes iglesias, por ejemplo. Hay algo que, con esto termino esta parte de la respuesta a su pregunta, y es cómo las deportaciones han ido aumentando. De enero a marzo, por ejemplo, en el 2025 se registraron 2.800 deportaciones. Ya para abril-junio, el siguiente trimestre, 3.239. Para el siguiente trimestre, julio-septiembre, 4.112. Y para octubre-diciembre del 2025 estábamos hablando de 5.889 personas deportadas. Casi el mismo número registrado en el primer trimestre, de acuerdo a datos de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, registrado de enero a marzo del 2026, de este año. Bueno, quisiéramos en este tema de los países que usted nos comentaba, de Guatemala, de México, que son países receptores de migrantes por las políticas de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Hay otros países donde se esté dando, donde salvadoreños están llegando? Sí, es preocupante la figura de tercer país. Antes se conocía la figura de tercer país seguro, es decir, había planes y programas específicos donde personas que estaban en condiciones de riesgo en su integridad, en su vida, en los países de origen, podían solicitar en los países de origen asilo hacia otros países de destino, y en tanto esperaban una respuesta de países europeos, de Estados Unidos, de México, de algunos países como Australia, por ejemplo, eran llevados a un tercer país donde ya su riesgo no era tan inminente y por lo tanto podían esperar en ese país que hubiese una respuesta final a sus solicitudes de protección internacional. Uh-huh. Eso fue cuestionado de muchas maneras. La figura misma tenía una serie de elementos que también fueron señalados por organismos internacionales y desde la perspectiva de derechos humanos, pero esa era la naturaleza original de la figura de tercer país seguro. Eso se ha desnaturalizado considerablemente, incluso se pretende justificar con una revestidura, un revestimiento que da a entender que sería una medida legal. Se está hablando de devolución constructiva, de constructive refoulement, que no es otra cosa que desnaturalizar todo el sistema de protección internacional, desligando de obligaciones de normativas de cumplimiento de normativas internacionales en esta materia a los países que están recibiendo un número considerable de solicitudes de asilo de otras nacionalidades. Esto al final se va desnaturalizando y la figura de tercer país ya no puede hablarse de un tercer país seguro, simplemente se está externalizando la política antimigratoria estadounidense y la están asumiendo otros países. Para Centroamérica hay dos casos que son gravísimos como precedente. Uno de ellos es que tanto Panamá como Costa Rica estuvieron recibiendo vuelos de personas de nacionalidad rusa, afgana, china, que habían sido expulsadas. No puede hablarse de deportaciones en estos casos, sino de que se expulsa a estas personas desde los Estados Unidos, y fueron recibidas en Panamá, en Costa Rica, con una serie de fallas en materia de observancia normativa internacional en la materia, y esto solo asumieron estos países el rol administrativo de gestionar la devolución de estas personas a sus
países de origen, independientemente de la condición de riesgo que eso les implicara para estas personas. El Salvador es el segundo precedente negativo en esta materia, cuando El Salvador recibió a más de 200 migrantes de origen venezolano y fueron llevados automáticamente, señalados como pertenecientes a la banda criminal venezolana del Tren de Aragua, y fueron remitidos, tratados como criminales en este país y llevados al Centro Antiterrorismo, el CECOT, en El Salvador. Hay demandas de los familiares que están ya trascendiendo a instancias internacionales jurisprudenciales como el Tribunal Penal Internacional por las graves violaciones a derechos humanos que esto implicó para este grupo de migrantes venezolanos, que en su mayoría no tenían ningún antecedente delictivo, ni mucho menos un proceso penal en los Estados Unidos que justificase una acción de esta naturaleza. Entre estos casos trascendió el del salvadoreño Kilmar Ábrego, precisamente. Este salvadoreño fue traído como un criminal, como parte de esos grupos, fue recluido en el CECOP, logró salir de ahí a partir de la intervención de figuras prominentes políticas en los Estados Unidos y posteriormente por una batalla legal que no ha terminado aún en los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tuvo que rectificar y llevarlo nuevamente a los Estados Unidos, donde se le intenta procesar por un delito que ya había prácticamente fenecido en los Estados Unidos y que probablemente ni siquiera existe y ni siquiera sea responsable Kilmar Ábrego de los cargos que se le imputan. 3 países africanos dentro de la figura de tercer país no han aceptado recibir a Kilmar Ábrego, precisamente por la connotación internacional de su caso. Sin embargo, desde que Donald Trump asumió su segundo mandato en los Estados Unidos, se conoce ya de que 400 salvadoreños solicitantes de asilo en los Estados Unidos han sido expulsados a otros países como México, por ejemplo, pero también a países africanos como el Congo. Países africanos como Ruanda, el Congo, Sudán, son países que han entrado en esta figura de tercer país y están recibiendo migrantes expulsados. ¿Qué hay detrás de esto? Es parte de las políticas antimigratorias estadounidenses actualmente. Lo que se busca es el escarmiento, el aleccionamiento. Es decir, ya sabiendo de que la persona migrante, si es deportada a El Salvador, es deportada a Honduras, si es deportada a Guatemala, lo que hará es buscar la manera de reanudar el esfuerzo de llegar a los Estados Unidos. Se le busca castigar enviándolo a un país africano donde su retorno, ya sea a El Salvador o a cualquier otra opción de país de destino, sea muy difícil, si no imposible. Hablando un poquito sobre cómo está preparado el país para recibir a salvadoreños deportados y qué políticas públicas se podrían desarrollar. ¿Qué nos podría decir sobre ello? En primer lugar, hay que plantear que independientemente de lo que el discurso plantee, no hay política pública. No hay política pública en donde se desarrolle el trato hacia las personas que son retornadas, deportadas. Hay un número muy fuerte que es muy difícil de cuantificar, de precisar, que es el número de personas retornadas que no vienen en vuelos de deportaciones desde otros países, pero principalmente desde los Estados Unidos y de México, sino que vienen en vuelos comerciales de manera individual. Han tomado la decisión de retornar y la han tomado porque las condiciones en el país de destino no han sido suficientemente seguras y que se les está negando también en el país destino la oportunidad de desarrollarse. ¿Qué es lo que está pasando con muchas personas que están retornadas de manera individual desde los Estados Unidos? Ha habido un aumento de remesas enviadas desde salvadoreños en los Estados Unidos hacia El Salvador, pero eso no responde necesariamente a que hay más ingresos, sino que cuando uno conversa con personas que han sido retornadas, que han tomado la decisión de retornar, nos explican de que tienen miedo.
tienen miedo que ser víctimas de una detención y de ser deportados de manera express, y que sus ahorros, que ya no tengan acceso a sus ahorros o a sus pensiones, y por lo tanto están mandando el dinero a El Salvador para que al darse un acontecimiento de estos, ellos ya tengan una oportunidad de tratar de construir, de sostenerse en el país. Sin embargo, también estamos hablando de personas que por el miedo deciden regresar y acá no encuentran condiciones. Encuentran en papel y en discurso supuestamente las posibilidades de canalizar solicitudes a través del Ministerio de Trabajo, de canalizar capitales semillas o apoyos económicos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero realmente eso no está cumpliéndose. Es indiscutible de que no haya experiencias exitosas, si las llamaríamos de esa manera, de el salvadoreño, la salvadoreña que ha venido con un capital logrado desde los Estados Unidos y que aquí ha montado un restaurante, algún servicio de limpieza, algún tipo de servicio y lo ha logrado insertarse, pero lamentablemente no son muchas esas historias que se presentan como exitosas. La mayoría encuentra dificultades para trabajar. La mayoría encuentra que los fondos que ha logrado rescatar no son suficientes. La mayoría encuentra rechazo en las comunidades. El ser deportado o el regresar es visto como un fracaso, como un intento fallido, y por lo tanto hay cierta actitud discriminadora, estigmatizadora por parte de la comunidad, y también los familiares ya no ven a esa persona como la que les garantiza el envío constante de remesas o la solución a un problema que la familia enfrenta, de la enfermedad de un pariente o un gasto imprevisto en los estudios, por ejemplo, de algún niño o una niña, sino que ya se le ve como una carga, ya se le ve como alguien que ya no puede proveer, y por lo tanto ese impacto está generando también consecuencias en la familia y consecuencias en la red comunitaria. ¿Qué se está haciendo? Con esto concluyo esta parte. El Salvador supuestamente en el 2022 presentó un plan de reintegración para salvadoreños retornados que la Organización Internacional para las Migraciones tomó como un plan piloto. El Salvador es uno de los países seleccionados por la OIM para poder generar un plan piloto que pueda presentarse como modelo al mundo de la recepción de personas migrantes de sus respectivas nacionalidades en El Salvador. El plan fue presentado por la ministra de Relaciones Exteriores en el 2022. No se conoce de reportes, de informes que den seguimiento a esto, pero este mes se dio una situación para mí vergonzosa en el Foro Internacional para las Migraciones, el seguimiento del Pacto Internacional para las Migraciones en Nueva York, donde la ministra de Relaciones Exteriores tuvo un espacio como representante de gobierno de poder dar un informe al mundo del seguimiento de este plan, y ocupó los minutos asignados en una serie de discurso en donde ensalzaba la figura presidencial y perdió ese tiempo valioso en no informar. No hizo lo que debería de haber hecho, que dar un informe de seguimiento en la implementación de este plan, y los organizadores simplemente el tiempo se terminó, se cortó ese tiempo y por lo tanto el acceso al micrófono, y la funcionaria ni siquiera pudo terminar un discurso que evidentemente estaba cargado de propaganda gubernamental y no de aspectos tangibles que pudieran demostrar de que se está beneficiando a las personas migrantes deportadas, retornadas, que no encuentran en este país condiciones seguras ni tampoco dignas para poder concretar sus proyectos de vida. Bueno, para ir como finalizando, ¿qué podemos esperar a futuro? Por ejemplo, hay temas como el TPS,
acuerdos entre el gobierno de Estados Unidos y El Salvador? ¿Qué podemos esperar? Yo esperaría equivocarme, pero creo de que la supuesta cercanía del gobierno de El Salvador con el actual gobierno estadounidense no va a reflejarse, no va a traducirse en el beneficio de una extensión de TPS para los alrededor de 200,000 salvadoreños que están cubiertos por ese beneficio, por ese estatus de protección temporal. Por el contrario, los diferentes carnet de TPS que tienen estas personas han cambiado de numeración para que al ser cancelado este estatus ya este año, correspondería al gobierno estadounidense informar si se cancela o si hay un nuevo periodo de extensión. No sabemos si el gobierno de El Salvador ha hecho algún tipo de gestión para que haya una nueva extensión del TPS actual, pero los carnets de estas personas ya tienen una numeración diferente para que aquellos que ya tenían una orden de deportación emitida y que fue pospuesta por acogerse a este estatus de protección, en cuanto se cancele el TPS, serían las primeras personas que serían objeto de la ejecución inmediata a estas órdenes de deportación que ya pesaban sobre ellas, que ya existían. Esa situación sería muy grave. Estamos hablando de 200,000 salvadoreños aproximadamente, que además han vivido 30 años, más de 30 años en los Estados Unidos. Su arraigo ya es en los Estados Unidos y no en El Salvador. Han aprendido otro tipo de cultura, otro tipo de estilo de vida, otro tipo de niveles de participación ciudadana, de trabajo, de educación, que no encontrarán en El Salvador. Y por lo tanto, yo pienso que lo que está sucediendo con este grupo de personas es que muchas tomarán la decisión prácticamente de clandestinizarse en El Salvador, es decir, de cambiar domicilio, cambiar de escuelas, cambiar de trabajos y entrar a un nivel de vida casi escondiéndose de las autoridades porque no ven viable, no está en sus planes regresar al país, al menos voluntariamente. Bueno, muchas gracias Celia por esta interesante conversación. Ha sido muy interesante y hemos hablado bastante sobre el tema de la migración. Así que con esto damos por finalizado un capítulo más de Economía y Realidad, el podcast de Colproce. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y continuar conversando sobre diferentes temáticas de impacto económico. Muchas gracias.